Las puertas de Efecto Coín se abren esta noche para Salvador Luna, coineño que reside desde hace más de 20 años en Marbella, donde dirige una escuela de cerámica y defiende el arte que reside en la creación de las obras en barro. Apasionado de su profesión, de la enseñanza y del compromiso con los ideales. Aprendió su trabajo en el Alfar, pero no se quedó ahí. Su curiosidad innata lo llevó a viajar, a recorrer distintos puntos de España, a investigar y a discutir, y creer y crecer constantemente. Esta noche compartimos con él una charla tranquila, porque ese es el momento que vive actualmente Salvador, el de una calma deseada y merecida. Salvador, vamos a hablar mucho, vamos a hablar de cerámica, vamos a hablar de Coín, pero hay una cosa que me queda cuando uno teclea Salvador Luna en internet, está tu página, se pueden ver tus obras, y hace mucho hincapié en que una cosa es el arte y otra es la artesanía, y que los ceramistas, la cerámica, para ti, desde tu punto de vista, tiende al arte. ¿Eso por qué? Bueno, hasta hace cierto tiempo la cerámica ha estado considerada y sigue considerada en las galerías como un arte menor, ¿no? Entonces nos hemos movido hace mucho tiempo en terrenos donde el artesano era el que fabricaba un objeto, fuera en madera, en cristal, en cuerda o en cerámica. Entonces nos llamaban artesanos, pero el artesano tenía algo que le faltaba que tiene el ceramista, que es la alquimia, la investigación, el saber acabar una obra pues con unos colores, con una técnica más desarrollada que el alfarero, que era el que hacía maceta y cántaro. Entonces nosotros queremos poner en valor la cerámica y para ello queremos llamarla arte, no artesanía. Artesanía es muy importante, creo que hay muchos oficios artesanos que se están perdiendo, pero que la cerámica, nosotros los ceramistas actuales lo que queremos es catalogarla como un arte y tiene el mismo valor que pueda tener una talla en madera o una talla en piedra y nosotros no queremos desvalorizarnos ni desvalorizar lo que hacemos. No sé si en las nuevas generaciones ya se puede entrar directamente como en esa división del arte, y no sé si en la tuya anteriormente había que pasar por esa de artesanía para uno ya descubrir que tenía esa inquietud dentro y quería dar un paso más, como dices, esa alquimia, esa investigación. ¿Tú pasaste esa primera etapa más artesanal o ya directamente siempre has tenido ese concepto? Sí, yo empecé hace 35 años y empecé visitando unos talleres en Granada donde el alfarero que había hacía maceta, cántaro y tejas. Y entonces yo allí aprendí con él, estuve un mes con él y en ese mes yo vi cómo él trabajaba en el taller, cómo salían de sus manos esas obras tan populares y tan necesarias en ese momento, ¿no? Que luego han pasado a la historia porque han sido sustituidas por el plástico o el cristal, ¿no? Entonces yo viví el trabajo como artesano. De hecho visité muchos talleres, estuve a lo largo de España con una guía que conseguí, visitando talleres y pidiéndole a los propios ceramistas que me dejaran trabajar en el taller, que yo quería aprender ese oficio, y algunos de ellos muy duros, ¿no? El de Salamanca me decía que había que nacer en un alfar, que yo no podía ser ceramista si no había nacido en un alfar, y a mí aquella dureza me hacía de ser más tenaz, ¿no? A la hora de trabajar yo trataba de que eso tenía yo que hacerlo, y quería hacerlo porque me gustaba, y a la vuelta de un año yo regreso a Coín después de un año de aprendizaje y monto un taller en Río Grande y empiezo a hacer obra, construyo un horno de leña y en ese horno de leña cuezo mis primeras piezas, hasta tal punto que en un año yo expongo la primera exposición en la Casa de la Cultura y en las 2 primeras horas de abierta la exposición se venden 51 de las 57 piezas que presento. Entonces para mí aquello fue ya no sé. ¿De qué año estamos hablando ahí, Salvador? Estamos hablando de 70, pues de los años 70 aproximadamente, sí.
Y entonces aquello a mí me da un subidón que hace de que siga creando, siga trabajando, y ya empiezo una historia de exposiciones, de ventas, de creación propia. Entonces, para mí la cerámica yo creo que ha sido la parte fundamental de mi vida. Tengo 62 y llevo 35 en la cerámica, así que llevo más tiempo dedicado a la cerámica que a otra cosa, ¿no? Has expuesto mucho, ahora que has hablado de exposiciones. Esa vocación artística, en realidad, esa vena sale desde muy temprano. Una vez que comienzas a trabajar el barro, ves que ahí esa materia te está dando algo para expresarte, algo más que, como decías, el objeto, ¿no? La verdad que sí, porque yo había probado con otras artes, como el tapiz y la madera, pero eran lentos. Yo era una persona ambiciosa en el sentido de correr, de terminar algo rápido, ¿no? Y entonces el tapiz no me permitía. Un tapiz podía yo tirarme un mes o 2 meses haciendo un tapiz, y aquello para mí no lo podía soportar. De hecho, una de mis exposiciones se llama Me agota la impaciencia, porque era, y creo que sigo siendo, un poco impaciente, ¿no? Entonces yo me decidí por el barro porque era algo que lo hacía en un momento, que si yo soy un buen tornero, de hecho aprendí torno, mi primer taller donde yo practico el torno es Granada, luego sigo en Cáceres, Badajoz, Salamanca, Zamora. A lo largo de un año yo estoy en esos talleres practicando torno mayormente, y de hecho creo que soy un buen tornero. Ahora ya la espalda está un poco por los años pasando factura, y estoy dedicado más a la pieza manual, ¿no? De hecho me gusta más porque el torno es siempre redondo, siempre cilíndrico, siempre una esfera, siempre algo. Es mágico, porque ver de trabajar como de un trozo de barro puede salir una pieza esbelta, redonda, plana, es mágico. Pero lo que te da las manos, el contacto con el barro, es mucho mayor, la satisfacción es mucho mayor, ¿no? Entonces mis obras ahora son a base de murales, de esculturas, cosas que no se podrían hacer con el torno, ¿no? ¿Nos has esbozado alguna parte de esa intensa vida ligada al barro? Entre otras cosas que yo estoy descubriendo ahora, ¿no? Has recorrido buena parte de la geografía española, que me imagino que habrá sido muy enriquecedor, viendo además cómo se trabaja de distintas formas algo universal como es el barro, ¿no? Sí, la verdad que sí, eso me ha aportado mucho, y fue mi principio. Mis principios fueron que yo decidí tomarme un año sabático, después de estar intentando hacer algo con las lanas y los algodones en los tapices, y me decidí por la cerámica. Entonces, la verdad que era y es un oficio muy individualista, ¿no? Donde tú estás frente al barro y tienes que sacar del barro lo mejor para que eso sea una expresión de lo que tú quieres mostrar, ¿no? Hoy ya no, hoy ya secretos no hay, porque está internet donde tú pones tierra sigilata y te dicen desde cómo fabricarla hasta cómo aplicarla. Entonces antes los secretos se mantenían, pero yo nunca he sido partidario tampoco de guardarte nada, porque mis propios maestros, cuando me han enseñado algo, yo lo he copiado al principio, pero lo he copiado dándole mi propia... Sí, tu impronta personal, ¿no? Impronta, entonces como que no se copia nada, y además el mundo actual, una de las ventajas que tenemos, el tener tanta información, es que podemos cada uno ser únicos en lo que hacemos. Aunque yo intente copiar lo que tú haces, nunca va a ser lo mismo, ¿no? Entonces es fantástico cómo hemos avanzado en ese sentido del saber, se han descubierto técnicas que estaban o perdidas o que se habían dejado de usar, y la propia crisis ha hecho también nosotros que nos metamos más en el taller e investigamos más, porque antes de la crisis yo vendí siempre mucho, ¿no? Y mi obra está en muchos lugares del mundo, pero de alguna manera yo necesitaba y quería desde hacía tiempo dedicarme a investigar, a sentir yo el barro, y que el barro fuera
como la expresión de lo que yo sentía, ¿no? Y eso lo he conseguido gracias a que al tener menos trabajo le he dedicado más tiempo al taller, he investigado más y bueno, y ahí está lo que estamos haciendo. Yo estoy muy contento. Vamos a hablar de lo que estás haciendo, vamos a hablar de la educación, que es muy importante también para ti, de esa etapa de Marbella, pero antes de eso nos quedamos un poco en Coín, porque Coín era un pueblo con mucha tradición de cerámica. Sin embargo, tú nos cuentas que comenzabas más pegado a otras artes. Y ¿cómo llegas a la cerámica en un pueblo que la tiene, pero al final te requiere también salir y ver otras cosas, no quedarte solo con lo que había en ese momento en Coín? Pues yo, casualmente, mi infancia transcurre por la parte de la Escarzá, allí es donde mi familia tiene el campo, y cuando veníamos a Coín yo siempre pasaba por la parte de Río Bajo, que es donde ahora mismo está el llano de la feria, que es donde estaban los alfares. A mí siempre me había atraído y curioseaba, de pequeño, desde niño yo curioseaba por los alfares, me gustaba entrar, me gustaba ver, es decir, que había algo en mí ya que me atraía hacia eso, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo con la idea de hacerme ceramista, aquí en Coín habían montado la escuela de la Diputación, porque Diputación consideraba que un pueblo como Coín, con tanta trayectoria cerámica, tenía que tener una escuela, y que esa escuela se iba a centrar en Coín. Entonces esa escuela está empezando, mi ambición era ver otro sitio y luego regresar a Coín, porque Coín estaba ahí, pero la posibilidad que yo en esos momentos tengo de viajar es grande, y la aprovecho para, con un libro y un macuto, irme a recorrer un poco la geografía española y a ver lo que se hace. Y la verdad que en cada sitio era totalmente diferente. De hecho, mi primer nombre, que era Barros de Luna, viene porque yo trabajé en Salvatierra de los Barros, que es Cáceres, y Badajoz también. Entonces ahí el barro va bruñido, va pulido, y entonces yo allí de alguna manera ya sentí que el nombre con el que yo quería salir y empezar era Barros de Luna, ¿no? Porque Luna es mi apellido y se supone que era el barro que yo hacía, ¿no? Entonces luego ya hay una etapa en mí que ya intento en el 92 dedicarme más a la parte artística y menos a lo comercial, y ahí es donde hago la exposición Me agota la impaciencia, que se hace en la finca donde yo vivía, en La Escarzá, con ayuda del ayuntamiento, y es una gran exposición que se vendió todo antes de terminarse. La gente sabía que yo iba a hacer 30 piezas y de alguna manera pedían por el número, yo quiero la 15, yo quiero la 14. Entonces jugué con ventaja en aquel momento, porque si yo sabía que la pieza era para ti, no es que yo quisiera que te agradara la pieza, sino que yo lo que quería era infundir algo en la obra tuyo. Claro. De alguna manera te conocía, y como te conocía yo quería darle a la pieza un toque de identidad, y lo conseguí tanto en lo bueno como en lo malo. Hubo gente que no le gustó nada a su obra y la rechazó, y hubo otra gente que... ¿Se llegaron a rechazar alguna? Sí, no se quedaron luego con ella. A mí no me importó, fíjate, porque yo entendía que algo había tocado yo en esa persona para que no se quedara con ella, no sé. ¿Y te las quedaste tú, esas piezas? Me la quedé yo. Pues fueron 4 piezas las que... Y gente que tenía posibilidad económica. Esa exposición fue la más cara de lo que yo había hecho hasta ahora. Llegaron a valer las piezas alrededor de 125.000 pesetas. Entonces era un dinerito. Y bien, la verdad que se llamaba Me agota la impaciencia, y yo dije, a partir de ahora yo tenía gente trabajando conmigo, yo quiero quedarme solo y yo quiero empezar un camino donde, sin dejar lo comercial, porque lo comercial era lo que me daba la vida, pues hacer algo más. Entonces después de eso intento montar la escuela, en Coín una escuela privada, teniendo la escuela pública gratuita era imposible, y es cuando también conozco a Antonio, mi actual marido, y me traslado a Marbella, porque pienso que en Marbella hay más público y hay más posibilidades
de montar la escuela. Y yo ya tenía necesidad también de enseñar, de compartir esto que a mí tanto me gustaba, esto que me daba la vida, ¿no? A mí siempre la cerámica ha sido un motivo de felicidad, ¿no? Y sigue siéndolo. Yo abro el horno todavía y todavía como un niño, ¿no? Me encanta lo que veo, ¿no? O a veces mejora la idea que yo tenía, a veces no sale tan buena, pero eso me hace investigar más, y de hecho estoy investigando una técnica de los griegos y los romanos que llevo 4 años investigando, y esta técnica se había perdido y en el siglo XIX reaparece porque un ceramista inglés la vuelve a redescubrir, y entonces se llama tierras sigilatas, y con esta técnica es con la que hemos hecho el último cartel de Coín, el dedicado a Cervantes. Cervantes y a la Villa Jarifa, ¿no? Sí, entonces son tierras que extraemos del suelo, no llevan nada de química, se decantan, se depuran, se purifican de alguna manera, se utiliza la parte más limpia de la cerámica o del barro, la parte más fina, y con eso se utiliza como pintura. Eso, una vez cocido a 1000 grados, se le cierra el poro. De hecho, el cartel de Cervantes está cocido a 1260 grados, para que al estar en la calle y expuesto tenga más resistencia. Pero es una técnica magnífica, donde tú te puedes hacer desde una vajilla que no contiene plomo, no contiene metales pesados, no contiene, hoy día que tanto estamos interesados en lo ecológico y en no tomar nada tóxico, la tierra sigilata sería de alguna manera la técnica en la que podamos utilizar un plato con más tranquilidad, ¿no? Bueno, has hecho un recorrido que son muchas cosas. Vamos a hablar de Marbella, de ese paso y de la escuela, como digo, pero antes de ese paso sí me gustaría hablar porque te pilló un Coín que fue un Coín de explosivo, el de los 80, ¿no? Ese sí estabas todavía aquí antes de dar ese paso. Una persona con esas inquietudes artísticas, imagino que habrá una parte de un recuerdo vivo que se ha quedado de esos años. Los que no lo vivimos tenemos ese recuerdo de los que nos lo cuentan, pero imagino que también para ti marcaría mucho, ¿no? Sí, porque Coín, y no porque yo sea de aquí, ¿no? Coín siempre, desde la movida madrileña, ha sido un pueblo muy, muy vivo, ¿no? Donde aquí hemos tenido grupos de música importantes, hemos tenido una galería de arte, aquí en la Alameda, regentada por José Manuel García Agüera y Mari Pepa. Hemos tenido presentaciones, conciertos, exposiciones, y yo creo que en Coín siempre ha habido una inquietud, ¿no? Una inquietud por estar en esa vanguardia donde se movía España, y para mí era muy importante relacionarme yo creo que para todos, ¿no? A nivel general, la movida nos sacaba de un túnel en el que habíamos estado y nos abría las puertas de algo permisivo, libre, desconocido, pero a la vez muy atrayente, y se hacían muchas cosas en Coín, de hecho, y nos relacionábamos, había grupos haciendo de todo, ¿no? Exposiciones, han hecho exposiciones de pintura y cosas bastante importantes en la calle, ¿no? Y después, ya te digo, el hecho de tener una galería y venir pintores de vanguardia y a exponer a Coín, eso le daba un caché a Coín también. Otros municipios así de interior sería impensable tener para un artista ese contacto con gente que está haciendo otras cosas en otro sitio, claro. Sí, impensable. Entonces, claro, yo estoy ahí inmerso, pero me ha tocado la etapa más dura, la que yo necesitaba vender mucho. Y la verdad que a mí siempre me ha gustado más trabajar que vender. El tema de venta o comercial nunca lo he llevado bien, pero no había más remedio que hacerlo, porque de alguna manera tenía que vivir, y esa finca que yo heredo de mis padres en La Escalzá, que estaba derruida, que estaba abandonada, que era un secano, tengo que empezar a hacer allí mi taller, mi casa, y de hecho yo he estado 10 años en esa casa y creo que la casa es ahora mismo un pequeño jardín en medio del campo.
está dedicado ahora mismo al turismo rural y tiene 4 habitaciones que alquilan con desayuno. Sigue teniendo el nombre, ¿no? Sí, han mantenido el nombre de Barros de Luna porque ellos querían venderla como la casa del ceramista. De hecho, para mí al principio fue un poco chocante decir, se han quedado con mi nombre, ¿no? Porque yo ya pasé, desde que me voy a Marbella ya era Salvador Luna, es mi nombre y quería que fuera así. Al principio me chocó que ellos se apoderaran de mi nombre, pero luego pensé, qué bien, ¿no? Le di la vuelta y reflexioné y digo, qué bien que lo vayan a vender como algo que yo he creado, ¿no? Como algo que yo he hecho y entonces de una cosa que no te gusta pasa a gustarte. Y ellos me llaman encima y me dicen, mira Salvador, la casa esta la hemos conseguido de los clientes anteriores que eran ingleses y queremos que esté como tú la dejaste. Si los ingleses han tocado una fachada, un alicatado, una piedra, yo quiero que tú nos digas cómo tú la tenías para volverla a tener como estaba. Entonces, muy importante, ¿no? Que ellos quieran tenerlo como yo lo tenía y la verdad que lo han conseguido. Estos belgas que están ahora, tienen la casa, yo a veces voy, soy amigo de ellos y yo no añoro la casa porque creo que 10 años para mí fueron suficientes para crear otra obra, que fue esa. Y entonces esa obra está en manos ahora de ellos y yo disfruto con verla bien, con verla que están sacando un beneficio de ahí y que se siga llamando... Y que de alguna forma se sigue llevando ese nombre, que es un nombre muy bonito, por cierto, hay que decir, ¿no? Barros de Luna, que queda en esa sonoridad. Entonces esto lo voy a relacionar con una cosita. Yo, al principio, cuando hacía una buena obra, o que yo consideraba que era buena, me costaba venderla, me costaba desprenderme de ella. Entonces le ponía precios altos y aún así se vendían, hasta que un día, y pronto, en mi carrera profesional pronto, me doy cuenta de que yo puedo venderte la obra, pero el sentimiento y la emoción con la que yo he hecho la obra, eso es mío, eso no va incluido en el precio. Entonces a partir de ahí dije, bueno, ya está, claro. me libero, porque digo, bueno, pues yo hago la obra, disfruto haciéndola, encima hago lo que quiero y ahora tú me pagas la parte artística y te la llevas. Y eso ha sido una bendición. Una bendición, claro, una tranquilidad para uno. Has hablado de venir aquí a Barros de Luna, cuando vienes a ver a estos amigos, bueno, o a Coín en general. Hace unos días estabas, como dices, inaugurando ese mosaico, ese mural de Cervantes conmemorativo con esas tierras sigilatas. ¿Cuál es tu relación hoy en día en Coín? Porque sabemos que llevas ya muchos años en Marbella, pero se te puede seguir viendo por aquí, ¿sueles seguir viniendo? Sí, vengo porque he tenido la suerte hace casi 2 años de que el ayuntamiento me abrió una sala en el convento y en esa sala yo he donado una parte de mi obra importante, que es la obra que hice en Coín, parte de la obra que hice en Coín, como Barros de Luna, y entonces yo ya, esa obra estaba en el ayuntamiento, pero no había habido lugar o momento, o los anteriores gobiernos no se habían interesado por darle más realce. Entonces yo llegó un momento en que decido retirar la obra. Mi obra estaba por los pasillos, en los despachos, repartía toda. Y yo digo, me la llevo y entonces Maribel Urbaneja, que entonces era y es la concejala de Cultura, me insiste mucho y me insiste en que esa obra tiene que volver a Coín, que la ¿Pero tú llegaste a llevártela? Sí, yo me la llevé. Me la llevo y la restauro, porque estaba en unas condiciones un poco mal, pero con la intención de ya no devolverla. Pero Maribel insiste, me dice que van a darme una sala, que ellos van a colaborar en cuanto a sonido, a imagen, a luz, con todo. Y García Güera, que es un íntimo amigo mío, también me dice que, Salvador, esa obra tiene que estar en Coín, porque a mí me habían ofertado exponerla en Monda, exponerla y quedarse en Monda, y en Istán, 2 pueblos que me conocen también bastante
y que me daban lugar espacio para montar la obra. Pero yo no quería que la obra estuviera ni en Monda, porque no me unía a mí a esos pueblos nada. Y porque además es una obra hecha aquí, ¿no? Concebida aquí. Y son obras de aquí, yo soy de aquí. Entonces, gracias a Maribel Urbaneja y a José Manuel García Agüera, la obra hoy está en Coín, porque insistieron, yo ya me animé, vi que aquello iba en serio y me han tratado estupendamente. Yo el día que se inauguró la sala permanente y ahora pues estoy orgulloso de tener esa parte de mi obra que yo quería que se quedara aquí y que se quedara de alguna manera de forma permanente, como está, ¿no? Porque eres temperamental ahora que me estás contando esto. La parte artística imagino que tenéis todos un poco así, pero como decir, mira, esto aquí no está bien, cojo, me lo llevo, sí. Y luego a lo mejor cuesta más, o hay que saber venderte la forma de que... Porque tú cuando haces algo quieres que se le dé un mínimo de respeto, ¿no? Y entonces yo no veía que en aquel momento se estaba respetando la obra. De hecho hay dos piezas que el que vaya a la sala permanente puede observar que la boca está rota, y se había roto en esos traslados que hacían, y sin contar conmigo para nada. Ahora hay un contrato de por medio. Por cierto, que desde aquí le voy a decir a la concejala que tenemos que firmarlo, porque ese convenio de que esas piezas sigan en Coín aún no lo hemos firmado. Hay confianza y no pasa nada, pero yo sí quiero que la obra permanezca unida, que no se separe, que no se separe y que esté expuesta al público. Esas son las dos únicas condiciones que yo he puesto: unida y abierta al público. En el momento que una de esas dos condiciones no se dé, la obra pasaría a mí o a las personas que mi familia, claro, o que yo disponga, ¿no? Yo tengo mucho interés en que la obra permanezca aquí, incluso ampliarla porque tengo bastante obra que no quiero separarla, ni quiero que entre mi familia o amigos tener un jarrón, un mural o una cosa no tiene mucho sentido. Yo quiero que si esa sala se mantiene, algún día podamos ampliarla con nueva obra. Ahora que hablas de ampliar obra, perdona que te corte, y hablando de que donde estamos en Coín y que hay ceramistas históricos y actuales que siguen haciéndolo, me parece haberte leído, ¿no? que te parecía inconcebible que Coín no tuviese un museo, un espacio más amplio, como si tiene otros municipios que a lo mejor no tienen tanta tradición. Creo que era Casa Bermeja el que podía tener. Casa Bermeja. Y sin embargo en Coín, ahora que hablas tú de ampliar tu obra y con más obra, hay un centro de interpretación, pero sí como que requerías o reclamabas un espacio para que se visualice, ¿no? Y para que la gente de Málaga sepa que aquí hay un lugar de producción importante. La verdad que somos muchos. De hecho, la Asociación Ceramistas del Guadalhorce nace en Coín y los promotores y promotoras éramos mayoritariamente de Coín. Y seguimos trabajando en Coín, mucha gente, la cerámica y la escultura. Entonces yo dije eso en la inauguración porque Casa Bermeja, que no es un pueblo con tradición cerámica, había conseguido reunir cerámica de toda la provincia de Málaga y montar una casa museo abierta al público y con una calidad importante. Ellos nos llamaron, de hecho participamos todos y donamos la obra, no cobramos nada porque era la forma también de que el museo empezara, ¿no? Entonces, incluso luego varios hemos cambiado esa obra por una mejor, porque viendo la importancia del museo hemos dicho no, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a dar algo mejor de lo que habíamos dado, ¿no? Y sigue abierta y con posibilidad de ampliarse. Entonces eso en Coín yo creo que sería necesario. Quizá por el tema económico no es el mejor momento, pero sí yo le diría a los políticos ir planteándolo que se lo vayan pensando, ¿no? Que nos merecemos un museo, y un museo porque seguro que todos estaríamos dispuestos a colaborar en la donación o por lo menos prestación de obras para ese museo. Y después hay mucha cerámica de los anteriores ceramistas, de Cumbrera y de Rafael Arroyo, que está en casas particulares, que seguramente que la gente no le importaría donar también para que el museo fuera un poco el antes y el actual, el pasado y el actual presente de la cerámica en Coín, ¿no?
Entonces eso sería una idea a retomar por parte de los políticos y a poner en funcionamiento. Bueno, hablando de ceramistas de futuro que estamos hablando, tú formas unos cuantos, porque nos lo decías, nos lo has comentado varias veces, ¿no? Que esa pasión por el barro, por la cerámica, te ha llevado a trasladarla a otras personas que quieren aprenderlo, y en ese empeño lleva mucho tiempo, y fue uno de los motivos también, como decías, para trasladarte a Marbella, donde resides hace mucho. ¿Qué es para ti esa escuela de cerámica? Para mí es mi lugar donde paso más tiempo, el lugar donde paso más tiempo. Es como que tiene un imán el local para atraerme, y cuando entro allí se me olvida la hora y a veces miro el reloj y me doy cuenta de que se me ha pasado y no me he enterado, ¿no? Llevo 16 años con la escuela en Marbella, 15 años con la escuela en Marbella, se llama Aula Creativa Salvador Luna, y allí pues tanto hago mi obra como enseño. Y la enseñanza para mí, dice un autor que enseñar es aprender lo que uno quiere saber, ¿no? Y efectivamente es así, ¿no? Yo cuando estoy enseñando estoy intentando con el alumno aprender algo, ¿no? Me gustan los retos, de hecho tengo una alumna alemana que me reta y me hace de que sus ideas yo las pueda poner en práctica y les pueda dar vida, y eso me mantiene vivo en el taller, ¿no? Y después el resto, tengo un alumno que le he dado ya un título porque lleva 15 años conmigo, desde que abrí el aula creativa, es un profesor de instituto de Marbella y lleva 15 años trabajando conmigo. Y después tengo gente que acaba de empezar, gente que lleva tiempo también, y la verdad que he aprendido también a transmitirlo de otra manera. Al principio era como, ya te decía antes, que era como que yo quería que lo vivieran como yo lo vivo, ¿no? Pero eso es imposible, cada uno vive las cosas de una manera, pero hay gente que primero no se van a dedicar a ello, que la gente que va a mi escuela lo hace por aprender, por fabricar sus propios objetos, por hacer regalitos a la familia y por aprender técnicas y sobre todo relajarse. La cerámica hoy día es un oficio que podría servir para muchas cosas, para las personas mayores, para la terapia ocupacional, ¿no? Es como que ya, o por lo menos yo lo vivo así, está ocupando otros espacios, ¿no? Yo si ahora tuviera que aprender un oficio o una carrera, haría terapia ocupacional, ¿no? Porque me gusta transmitir, me gusta crear inquietud en la gente. Y la verdad que la cerámica engancha, ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir. Tú cuando haces cerámica es como que te va entrando el gusanillo, y como vas viendo que a partir de lo más básico que es un trozo de barro, tú puedes crear algo, pues te sientes un poquito como Dios. Claro, es algo vivo en tus manos, ¿no? Que que tú le vas dando la forma que tú quieres. Entonces tú creas, tú eres el creador con el barro, y el barro, si lo tratas bien, te da mucha alegría, te da, a mí me da mucho, ¿no? Es como las cosas estas de voluntariado, ¿no? Que si tú haces algo por la sociedad, te sientes recompensado, pues yo creo que el barro es igual. Y ahora que has dicho lo de Dios, no olvidemos que en los pasajes bíblicos, el hombre viene del barro, ¿no? O sea, que ese Dios es el primer ceramista, ¿no? Por así decirlo. Yo no sé si el hombre o la mujer, ¿eh? O el hombre o la mujer, nada. Bueno, de algo de eso se ha hablado alguna vez, sí. Y son temas que has ido tocando, ¿no? Ahora me viene a la cabeza, que lo hemos comentado también de pasada antes cuando llegabas, lo de la exposición aquella famosa del 1 más 1 nous. Ahí, hablando de religión, hubo sus más y sus menos también, ¿no? Aquello yo creo que fue un evento que no se supo en ese momento, hace ya, pues eso fue en el 2008, 2 años después de casado, que se monta la exposición, y no supimos, yo creo que manejarlo bien, ni por parte del cura, ni por parte del ayuntamiento, ni por parte mía. No se gestionó globalmente. No sé.
a raíz de una fotografía que no tenía mayor peligro que la intención de darse un beso entre mi marido y yo, que ya estábamos casados. Se creó una polémica que fue creciendo hasta que llegó a prohibirse la exposición. La exposición se llegó a prohibir. Y tuvo repercusión mediática, sí, además. Tanto en el convento como en el ayuntamiento. Ya creció tanto la cosa que tampoco se podía exponer en el ayuntamiento porque había gente, no quiero nombrar a nadie, pero gente en contra de que eso se expusiera en Coín. Entonces, bueno, eso se aparcó, yo lo sentí mucho, de verdad que... ¿Te dolió mucho aquello? Me dolió mucho, mucho. Yo volví a fumar a raíz de la exposición esta. Llevaba 8 o 10 años sin fumar y a raíz de que sucede esto me sentí tan inquieto y tan mal. Una ansiedad, ¿no? Una ansiedad que volví a retomar el tabaco. Gracias también a Izquierda Unida, 2 años después, 1 año después, Izquierda Unida plantea en el ayuntamiento que esa exposición está ahí y que hay que volver a plantearse inaugurarla, y entonces el ayuntamiento autoriza que se monte en la sala sótano del propio ayuntamiento. Y que se pueda ver, ¿no? Que al final era... Y entonces cuando ve el pueblo de Coín que la exposición no era para tanto, que todo lo que se había montado no merecía la pena y que había sido una historia de no haber sabido manejar el tema. Y quizás también porque de alguna manera Salvador Luna, mientras estaba callado y tenía su pareja, yo antes de casarme con Antonio tuve otra pareja, pero aquí viviendo conmigo en las Calzadas, y mientras Salvador Luna, gay, homosexual, hacía cerámica para la iglesia, pero estaba callado, no importaba. Yo he hecho, mira, y además no me importaba, pues cosas para la ermita, vinajeras, muchas cosas para jarrones, sí, seres distintos, enseres, ¿no? E incluso azulejos con la Virgen de la Fuensanta. Y bueno, entonces no ocurría nada. Ahora Salvador Luna monta el espectáculo en Coín, porque además quería casarme en Coín, para que los que me habían llamado mariquita de joven lo vieran, ¿no? Y entonces de hecho los invité, ¿no? A gente de amigos míos, ¿no? Que le decía yo, ahora dime mariquita ahora, anda, dime mariquita ahora, ¿no? Pero como una cosa anecdótica y sobre todo por agradecimiento a esas personas que habían conseguido que esa ley se aprobara, ¿no? Porque llevábamos mucho tiempo viviendo en la clandestinidad, siendo ciudadanos de segunda categoría, viviendo nuestros amores a escondidas, y yo creo que eso había que celebrarlo, ¿no? Y fuiste de los primeros en España, además, fuimos de los primeros. Al primer año de estar la ley aprobada, nos casamos, y fue una boda fantástica, tenéis imagen por ahí que podéis mostrar, y la verdad que llevamos más de 10 años ya casados, y 20 que vivimos juntos. No, casi nada, ¿no? Pocas parejas. Hemos terminado de pagar la hipoteca, entonces... Eso ya es el sello definitivo, ya. Ahora ya sí que no vais a pelear. No, ahora con la hipoteca pagada. Además ya después de 20 años ya, qué bonito es encontrar a alguien con el que compartir tu vida y compartir, y ser un cómplice, ¿no? ¿Y esa pasión por la cerámica la comparte Antonio contigo o la ve de otro lado? Sí, la comparte. Sí, ¿no? Antonio ha colaborado también en el mural de Cervantes. También está su huella ahí. Ha hecho una parte también de ayuda y colabora porque de siempre a él le ha gustado la cerámica. Desde que nos conocemos, él ha hecho cerámica y es un gran escultor, ¿eh? Antonio es un buen profesor y se dedica a la enseñanza pública, en una escuela pública, pero luego su hobby es la escultura y le gusta mucho. De hecho, tiene un montón de obras en el taller que no vende, pero no vende porque quizás no encontramos la parte comercial para darle salida y porque él no depende de vivir de eso, entonces no depende de eso, también hace lo que le da la gana y hace lo que le gusta, siempre, ¿no? Siempre. Es el momento entonces de la vida, Salvador, de tranquilidad. Hablaba de esa posición en la que tienes las prisas en los años 90, ha pasado mucho, has tenido esos encuentros, desencuentros, polémicas, pero te veo ahora como hablando como un punto de tranquilidad, sin perder todavía ese hilo, ¿no? Porque sigues con... Hombre, eso es mi carácter es inquieto y es de buscar siempre, de
soy un poquito como militante de la vida, ¿no? A mí me gusta luchar por las cosas, ¿no? Y bueno, eso sigue ahí, pero lo vivo más tranquilo. Ni la política, ni los políticos, ni la iglesia me quitan el sueño como en otra etapa me lo han quitado, ¿no? Creo que ahora no es que vaya a ir a comer con ellos todos los días, pero lo llevo mejor porque he conseguido cambiar mi entorno, ser yo mismo, que es lo más importante, hacer lo que quiero, compartir mi vida con quien quiero, tener el oficio que quiero. Entonces me considero un tío con mucha suerte y la verdad que llegan cosas a mi vida importantes. Uno de mis alumnos es el creador de Nintendo, que vive en Estados Unidos, en Seattle, y él llegó a Marbella, él viene a Marbella mucho, y llegó un verano a Marbella y conectó conmigo y quería perfeccionar, él sabía un poquito de cerámica, quería perfeccionar su cerámica y yo me dediqué a darle clases particulares y la verdad que en mes y medio el hombre este dijo que había aprendido mucho más que un año en Estados Unidos. Oye, pero vas a seguir hablando de él, pero me contó lo de la cerámica porque, claro, esta gente que está inmerso en procesos de creación de animaciones 3D, me decías que era bueno para ellos ver las 3 dimensiones a través del trabajo en cerámica, ¿no? De hecho, dentro de la empresa hay un taller de cerámica donde los trabajadores, de las 8 horas que tienen que trabajar, una la pueden dedicar a cerámica. Y eso es como un regalo que le hace la empresa. Este hombre también, yo le preguntaba, ¿y la crisis cómo ha afectado? Y me decía que ellos se bajaron el sueldo, los propietarios de Nintendo, la gente, los directivos, se bajaron el sueldo cuando empezó la crisis un 35%, para no tocar el salario del trabajador. Y al trabajador lo miman, y según me dice, y yo me lo creo, tratan bien al trabajador porque el trabajador bien tratado y contento produce más que si está descontento. Entonces tienen una buena política. Y en esa escuela yo he visto como, porque la he visitado este verano. Entonces he visto como los alumnos, todo el proceso desde que diseñan el personaje hasta que lo colorean. Hay una parte también de anatomía, porque si hacen un dibujo que va corriendo, el niño tiene que saber, o el que cree la imagen, que los músculos que intervienen, cómo se mueven. Entonces, pero de una grandeza lo que hay allí. Después crean la música allí mismo, la graban, hacen el montaje. De allí empieza la película desde cero y sale acabada. Y una buena cosa, también tratan muy bien lo que es la alimentación. Nosotros entramos en cocina y vimos en la cocina cómo seleccionan el producto, las propiedades que tiene que tener de vitaminas o las propiedades nutricionales. Se han llevado al cocinero del Marbella Club, como este hombre le gusta Marbella y conoce a mucha gente, ha llevado el cocinero del Marbella Club a crear el menú de su empresa grande donde trabaja, ¿no? ¿No te habrá tentado con una oferta para irte a Seattle? No, pero bueno... ¿Pero te ves o no? No allí, pero sí colaborando con él, sí. A lo mejor puntualmente, ¿no? Sí, porque es un hombre muy dinámico, un hombre tiene la mayor colección de arte, él es de Líbano, la mayor colección de arte de Líbano la tiene él, su familia. ¿Por qué? Porque su padre era un mecenas que ayudaba a los artistas que estaban empezando y a cambio de ayudarle a vivir, se quedaba con obra. Entonces hoy día, y sigue teniendo ese espíritu, ¿no? Él cuando iba a mi taller cogía un taxi desde donde estaba y le decía al taxista, este taller es el mejor de Marbella, aquí hay un ceramista buenísimo que hace unas cosas increíbles, y lo hacía para que ese taxista, si alguien le preguntaba en una de sus viajes por cerámica, que supiese que allí estábamos nosotros, ¿no? De hecho nos trata y nos ha tratado estupendamente, un tío magnífico y del cual me siento... ¿Y eso ha sido a través de tu escuela? ¿Llegó allí a través de la escuela? Sí, él estaba en Seattle, venía a Marbella y quería estar un mes y medio y quería hacer cerámica.
entró en internet y afortunadamente esa es la mejor propaganda que tenemos ahora, me localizó, habló conmigo y el día 8 de enero de hace 4 años empezamos a trabajar. De hecho se ha comprado un torno, tiene un torno en mi taller suyo, para cuando él venga a poderlo utilizar, y bueno, el contacto sigue permanente. Hace poco me ha mandado a un amigo suyo también para perfeccionar, para que le diera una clase particular de 4 horas. Él venía de vacaciones a Sevilla, y desde Sevilla me localiza y me dice que quiere tener una clase especial conmigo. Entonces yo me busco, él no hablaba español, yo inglés todavía, ni creo que en esta vida me toque. Entonces busco una persona que traduzca, porque yo estaba sentado como estoy contigo, y él, cada movimiento que hacía con las manos, yo tenía que indicarle cómo poner el dedo, cómo levantarlo. Pero partía de cero él. No, él ya sabía. Tenía. Él lo que quería es levantar las piezas más altas, hacer piezas más grandes, que se le quedaban bajas, ¿no? Entonces yo me siento al lado de él y era detalle que yo veía, corregirlo, ¿no? Y la traductora... Dando la indicación, claro. La traductora a veces hasta traducía lo que yo decía, no haga eso, y a lo menos algo que no era indicativo de enseñar. Y yo le decía a la traductora, no lo traduzca todo, por favor. Pero fue bien porque el pago de estas clases pagó 50 euros la hora, él puso el precio. 50 euros la hora está muy bien, ¿no? Una tardecita muy buena, ¿no? Ahora vengan muchos aprendices así, ¿no? Y después también tengo mi alemana, que lleva otros 4 años. Estos 2 personajes, tanto la pintora como él, de alguna manera mantienen mi taller ahora, porque yo tengo... Hacen a veces de alumno mecenas, ¿no? Un sí, poco. 2 alumnos, tengo 10 alumnos. 10 alumnos que van un día a la semana y que no dan para mantener. Yo estoy dado de alta, yo pago autónomo, entonces no mantendría el taller, el local es mío, pero hay muchos gastos, ¿no? Entonces, gracias a ello yo puedo mantener el taller abierto, y porque también me gusta. Es decir, que yo tengo un marido funcionario, que cuando yo no gano, él paga, entonces gracias a eso me puedo permitir el lujo de trabajar más o menos, pero yo trabajo mucho, y porque me gusta, ¿no? Pero estos 2 alumnos de alguna manera me han venido ahora, y en esta etapa que tú has reconocido, que estoy más tranquilo, que estoy mejor. ¿Has dejado de fumar o no? Sí. ¿Has vuelto a dejarlo? Sí, no, bueno. sí. O sea, que es verdad. Estoy menos peleón y he dejado de fumar. Bueno, pues, y con ganas de trabajar. Pues y con ganas de trabajar. Pues con eso nos vamos a quedar, Salvador. Muchas gracias por este rato que nos has hecho pasar aquí, en este antiguo ayuntamiento de Coín. Y como siempre decimos a los invitados, esperamos una próxima ocasión volver a verte, ¿vale? Yo aprovecho para agradecer nuevamente al ayuntamiento y a Maribel Urbaneja la confianza que han depositado en mí para los últimos trabajos que he hecho, y a José Manuel García Güera por haber hecho que Salvador Luna vuelva a Coín. Y gracias a vosotros por tenerme aquí. Estupendo, gracias a ti.